de 2 o 3 horas para explicar esta unidad. Entiendo que el profesor Gómez de la Torre, el profesor Semestre, que algunos vehículos verdes, obra hidráulica, les va a hablar algunas cosas de esto, se va a hacer una conexión de hidráulica. Obviamente, cuando ustedes vean las preguntas seguidamente, tiene que ser no es nada. Entonces, voy a decir algunas cosas puntuales. Usted no venía a clase. Ese es el detalle. Entonces, algunas cosas donde el próximo semestre, el primer lugar, se va a conectar. Va a complementar algunas cosas. Los que vean por YouTube, tal vez no vean nada de eso. Esa es la verdad. Bien. Entonces, la unidad se llama presa de tierra o diseño de presa de tierra, pero prácticamente, ¿qué está pasando con este tema? Donde las presas de tierra tienen una desventaja. Obviamente, la poca capacidad que se tiene, o capacidad de almacenamiento. Pero vamos a hablar de esto, obviamente, en función a qué, comparado con una presa de hormigón, obviamente una presa de hormigón, comparado con una presa de hormigón. Entonces, obviamente, va a tener mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de pago. Entonces, es más que todo la parte de ventaja, aunque desde el tiempo antiguo siempre sea sin ingeniería, no ingeniería, se ha fabricado presas. Entonces, obviamente, ¿qué es la parte de si aplicamos o qué tiene que ver la ingeniería acá en presa o cualquier tipo de construcción? Obviamente que cuando se aplica ingeniería, ustedes aplican CAL, aplican factores de seguridad, aplican cada unidad de servicio, cada unidad de asistencia. Y aparte de eso también, en el sistema constructivo, no existen pérdidas de vida humana. Entonces, eso es ingeniería. Lo demás, cualquier persona puede hacerlo. Se le puede venir abajo, puede estar ingeniería, puede estar mal hecho, puede estar empíricamente hecho, pero si no te apliques un cálculo, si no apliques una condicional, un análisis, no es ingeniería. Y de eso hay bastante en el mundo de ingeniería civil, donde sí son ingenieros, pero no aplican nada. Entonces, como lo dijo alguien por ahí, que había que explicar también, son albañiles. Entonces, prácticamente aquí no vamos a calcular muchas cosas, simplemente vamos a hablar ciertas cosas puntuales, después vamos a dibujar una presa, vamos a dibujar una red de flujo en función a eso, para que ustedes lleven la idea de qué es lo que necesitan conectar. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? La finalidad de esta presa puede ser almacenamiento, puede ser sí, solo almacenamiento. De una vez voy a llegar a comer. Más importante para ganar tiempo, ojalá podamos llegar ya a los 5 y medio, 6, 7, no, 5, 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener las condiciones para diseñar una presa, para tener una presa. Esto es presa hormigón o presa de tierra. Entonces, la primera va a ser una condición. La condición va a ser la condición de oro o geológico. ¿Sí? Y la segunda condición va a ser la condición temporal. Entonces, el orden de importancia no tiene que deber, porque a veces hay discusiones que es más importante topografía y geología. Para mí las van a la par, ya vamos a explicar por qué. Si nosotros vamos a topografía, para que podamos hacer un paso de un paso, nosotros nos vamos a colocar nivel, voy a hacer esto, voy a hacer algo ahí, hacer esto, y hacer esto, ¿verdad? Y obviamente nosotros estamos diciendo que esta es la parte más baja. Si nosotros hacemos un corte en esta parte para ponerlo bien en el perfil, pues vamos a decir que esto es así. ¿Sí? ¿Estamos? Y nosotros decimos, bueno, este es un corte a primo, esto vendría a ser A. Entonces aquí, en muchos de los casos que suele haber,
algún río en el suelo donde pasa, atraviesa todo. Entonces esto viene así va. Entonces, yo necesito para hacer un espacio primero una condición temporal, donde si no tengo la condición temporal está descartado el tejido. Entonces, a esta parte de aquí, todo el conglomerado se tiene como base. Base topográfica, donde tengo la forma topográfica para poder almacenar agua. ¿Sí? Entonces, supongamos que en este caso, se baja la suelo a través de 2 metros, 50 metros. Pero si usted lo ve, de repente puede ser esto. Pero ¿qué pasa si usted le fabrica una pared, como estos aguas abajo, tranquilamente pudiera almacenar un paso de nivel? Entonces, generalmente una presa va a estar construida acá. Esta parte de acá, donde a una cierta altura va a conectarse, digamos que está ahí, esta presa, y obviamente como el agua va a impedir que el agua se cuele, esto empieza a almacenar. Ese es el principio básico de una presa. Bien. Entonces, esa condición es la topografía, pero también condición geológica o geotécnica, como ustedes lo quieran ver, donde, ¿qué pasa si tengo la condición topográfica, pero puede ser que esta agua sea fracturada? Eso quiere decir que yo fabrico esta pared, el agua no se va a almacenar, simplemente va a salir, va a circular. Eso quiere decir que no voy a tener la capacidad de almacenar. Entonces, las dos condiciones deben ir a la par. No, aquí no hablamos de orden, cuál es más importante, deben existir ahí a la par. Para mí, no es la topografía más importante, la geología más importante, deben existir las dos condiciones ahí, el mismo nivel. Entonces, esto siempre, siempre, cualquier sistema de presa, sea de brigón, sea de tierra, sea pan que usted le ponga ahí para que no saca de la pena, si poner, saca del sitio. Necesito esta condición, la topográfica, que me preste un vaso topográfico, y la condición geológica que nos permita el agua salga. Entonces, tenemos esa condición inicial, nosotros vamos a la tercera, que es la condición hidrológica. Esta sí se queda en segundo plano. O también, porque puede ser que yo tenga la parte óptima topográfica, tengo la parte óptima geológica, pero supongamos que la hidrología no me acompaña. Voy a construir una presa que tal vez en 80 años se enciende, entonces no funciona. Entonces, también tendríamos que ver, obviamente, en esta parte de acá, se hace la estimación de cuencas o subcuencas, donde prácticamente, sin una intensidad máxima de agua y de precipitación, ustedes van a estimar un tiempo en función de su área y el volumen de captación en cuánto tiempo se les puede almacenar el agua. Entonces, por el tiempo. Entonces, ahora se habla de presas multipropósitos. Esta frase se empezó a escuchar de acá del Más Correa, me dice que empieza a ver multipropósitos, donde hacía unas salaminas y todo ese tema. Obviamente porque puede servir para abastecer de agua, zonas donde necesitamos agua para cultivos, pero también puede abastecer para alguna presa hidroeléctrica. Entonces, también la primera presa del año de Rodós, por otro presidente, la primera presa fue la de Peripa, si no me equivoco, donde no es la de Peripa. Donde también tenía el propósito de poder abastecer de agua potable. Quiere decir, llegaba una plata también y abastecía de agua. Entonces, eso se llama una presa multipropósito. Bien, y también, ya me recuerdo el nombre, la presa que se hizo en este pueblo era también para control de inundación. Entonces, pudiéramos decir que también el proyecto de la OBI que se hizo hace unos 12 o 15 años también control de inundación, podemos decir control de inundaciones, hidroeléctrico, agua potable,
tipo de desmoronamiento y drenaje. Entonces ahí tenemos 4 propósitos elementales para hacer una. Entonces, en muchos de los casos, las 4 van sirve para la 4. Entonces, ya me recuerdo el nombre. Eso está en una parte de los ríos, ya de agua, que es una de las presas más grandes por el resto de los dos. Hacia el diseño, donde si nosotros analizamos el contexto, suponiendo que este es el Ecuador, o lo que nos queda de Ecuador, aquí está una presa, más o menos ese de Paz, después de la Cuba, y lo ven. Obviamente, este control que hacemos acá implica hasta cierto punto en el almacenamiento, lo que se ha escuchado ahora hace unos 8 años también, de los arenales que se sedimentan aquí en la ría Guaira. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esto, obviamente, cambiaron la velocidad del fluido. De todo esto, donde las velocidades son más lentas, entonces produce que se sedimenten antes de esto. Entonces, aparte de esto, antes de construir esta presa, aquí en esta parte, más que todo Guayaquil y su alrededor, tiempos de lluvia se inundaba, tiempos de no lluvia era sequía. Entonces se hizo este sistema. Aparte de eso, también dentro de ese proyecto había el diseño de canales para llevar a cabo hasta Pedernal. Bastante recorrido. Entonces, si ustedes ven, van aquí como que se van a la playa a Parquela, obviamente esto está también en base pequeño, donde aquí pasa, lo he enviado por canales y muchos tramos, canales de unión, canales transversales. Entonces, eso va por aquí y llega, atraviesa por hasta por ese, de Moreno, y llega hasta San Pedro. Eso sí existe. Así que hace mucho. Entonces, puede ser tanto la capacidad de almacenamiento que se tenga, o capacidad de base que se tenga, que puede distribuirse con bastante sin problema. Entonces, muchos decían que esta presa de aquí, tranquilamente, antes de Correa, estaba construida un 60% de su diseño. Correa creo que último un 20% más. Pero algunos decían que con el 100% de la presa del diseño original no estaba más presa. Eso es lo que decían. Algo, no sé, lo he comprobado, pero con esa la presa es suficiente para alimentar al Ecuador. Ya, bien. Entonces, esta es la parte importante de una presa, donde en muchos de los casos se la puede hacer ese paso tierra, obviamente tiene que tener ciertas condiciones, donde si nosotros hacemos esta parte de aquí, o esta parte que hemos dicho que es una presa, o esta parte de aquí que en otra parte, en otro punto de vista, este plano, en este frontal, si la miramos de forma lateral, tendríamos esto. Tenemos a la base, al guay, y obviamente el nivel de agua. Entonces esta parte se conoce como agua arriba y esta obviamente abajo. Entonces ahí tenemos la presita bien chévere. Entonces una vista lateral, es una vista frontal, esta es una vista plana. Sí. Ya, iba a hacer una crítica con respecto a eso también, correcto. Es algo que hay que decir. Siempre tengo que decirlo. Obviamente, no sé cuándo hubo esta parte de este problema de cuando recién empezaron los cortes de luz, por ahí salieron unos señores a decir que le habían abierto las compuertas para que la sangre, porque todo el mundo lo odiaba. Obviamente no era cierto. Por el tema de que ese diseño de esa presa no tiene compuerta, no tenía ese tipo de marca de deporte. Obviamente
Ahora, hidráulica tiene que ver cómo son los sistemas de fuego para el señor presa, donde ustedes van a ver, para ejecutar, pueden mirar la presa que en mención, en gestión, en ese tiempo, y van a ver que el sistema de fuego no permitía que el agua salga así por eso. Ahí se la dejo. Entonces, ¿qué pasa acá? Obviamente, comentando esto, que yo necesito controlar, más que todo una presa de tierra, que el agua no sobrepasa acá. Si el agua sobrepasa acá, la presa se inunda. Así es. Entonces, hay sistemas de negocio, de desfogue, parte, podríamos decir, podríamos construir aquí una tubería, por aquí una tubería, por aquí una tubería, ustedes la ven, donde no me permita que el agua rebose, sino cuando llegue ese toque, puede salir sin ningún problema. Más o menos el tema es, para que tengan una idea, no sé, creo que todo es un lavamanos de baño, donde tiene 3 huequitos en tu casa, o un huequito al frente, donde prácticamente si usted le pone el tapón y abre la llave, llega a un punto máximo donde el agua sale. No hay hueco. Eso es prácticamente el sistema y la misma funcional. Y obviamente ustedes van a ver eso, van a diseñarlo a cierto punto como un sifón, como un sistema de redes. A mí esa clase, ese curso que me dio la ingeniera Rosa Carga, ya no está, la de jubilada. Entonces se nos ponía a hacer todo esto a mano, se pone todo. Entonces, eran chéveres las cosas. Bueno, te gusta trazar y demás. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar ciertas condicionantes con respecto a la parte hidráulica, la parte de suelo, el flujo, ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Entonces, pudiéramos decir, ok, esto es presa. Si es presa de tierra, necesito analizar esta condición acá, y aquí sería bajo la bajo dado con esto sí solo la presa de tierra. Si es hormigón, hasta cierto punto. Bien, entonces, nosotros fijamos una presión. Vamos a hablar de vamos abajo primero. ¿Qué puede pasar? Hay un nivel de agua acá, donde puede ser que esta agua, obviamente, usted sabe que viene el flujo, viene hacia usted. Se cuenta con el pared y obviamente tiene una cierta retención, pero el agua siempre va a buscar la forma de pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, supongamos que este medio es de muy baja permeabilidad, donde obviamente el flujo tal vez vaya a buscar irse por abajo, sale por la presión constante de tener. Entonces, puede pasar esto. Puede pasar esto. Si vamos a ver el curso de mecánica de flujo. Tienen que. Si vieron quién vio el curso de mecánica de flujo, mecánica de suelo, sí, pues yo les enseñé. ¿Quién más? Yo comía mecánica de suelo. ¿Alguien más? Tu padre. Además de abarca el lado de la avenida, está bueno, y bueno, después del 4 vemos un medio mecánica de suelo. Entonces, obviamente, si no lo vieron, yo no tengo que me repente la termino un día que se quiere explicar este tema de mejor sentido, o sea, para que ustedes se vayan cogiendo ahí, para no entrar en una. Y a los que lo vieron, hacer un número. Entonces vamos a hablar un poco del análisis de flujo y todo eso, para poner un trabajo bien chévere en su casa, de buena presa, a mano, la siguiente parte. Bien, entonces,
Aquí está este análisis de red de flujo. Parte en principio de que el medio es homogéneo. El medio del sol y el medio, bueno, puede ser redundante, pero el medio no. ¿Sí? Ahí está, las tres condiciones para hacer un análisis de red de flujo. Obviamente, al finalizar el curso de red de flujo, usted analiza caudales de infiltración, analiza factores de seguridad de lubricación, y obviamente en función de esto también analizamos gradientes hidráulicos y gradientes hidráulicos críticos. ¿En función a qué? A la permeabilidad, al gamma saturado y a por ahí. Obviamente, eso es directo. Obviamente, directamente relación de vacío, granulometría del material, etcétera, etcétera, que eso es indirecto. Entonces, ¿qué es la condición acá para hacer un análisis de red de flujo? Es que hablamos de homogéneo. Cuando hablamos de homogéneo, quiero decir que las propiedades son iguales. Aquí hablamos de propiedades físicas. ¿Sí? Decimos que en todo este medio de análisis, si vamos a analizar esto, vamos a tener la misma granulometría, la misma gamma saturado, la misma clasificación del suelo, ¿sí? Propiedades, la misma densidad. Cuando nosotros hablamos de entropía, en muchos de los casos las propiedades cambian, propiedades mecánicas. ¿Sí? Entonces, isotropía podemos decir, bueno, en función de velocidades, van a tener las mismas velocidades. Si nosotros decimos que esto es E, la velocidad en C o en Y. O sea, eso quiere decir que en un sentido, asumimos que esta velocidad del A es igual a esta velocidad, no siendo así. Es el primer punto de análisis que decimos, bueno, si esta velocidad es E, que esta velocidad es Y, asumimos que esas velocidades son iguales. Eso decimos que el medio es isótopo. Y continuo, va a ser redundante, pero prácticamente decimos que aquí no hay cambio significativo de la materia. ¿Sí? Eso quiere decir que es el mismo medio y todo el mismo. Aunque después, esto nosotros podemos, bueno, pero no vamos a llegar a eso. Cuando no cumple más que todo esta condición, ¿ya? Porque prácticamente, ¿qué puede pasar? Que, o en la vida real, ¿qué es lo que no pasa? Que la velocidad tiene que ser igual a ¿sí? Entonces, nosotros hablamos que el medio es anisótopo. ¿Sí? Eso quiere decir que no es isótopo. Entonces, eso quiere decir que la velocidad en X no son iguales a la velocidad en y finalmente y obviamente, ¿qué pasa en esa condición? Finalmente lo que hacemos es hacer un factor de análisis donde este medio de isótopo lo convertimos en isótopo y hacemos el análisis haciendo un cierto factor de conversión. Supongamos, de ejemplo, la velocidad en X es 3. Si solo se puede análisis, la velocidad en Y es 9. Eso quiere decir que si yo hago igual todo en X, prácticamente esto sería 1 dividido para 3 y el 3 dividido para 9. Entonces prácticamente hago que esto sea en un factor. O al revés, en un factor. Eso quiere decir que trato que esto sea igual a esto con un factor. En este caso el factor es 3 o un tercio, dependiendo de cómo usted lo convierte. Para que luego hace todo el análisis, lo convierte, hace todo esto, generalmente esto es manual o gráfico. Y luego, cuando tiene sus caudales, lo convierte nuevamente por ese factor y va a tener el valor. Pero bueno, en sí, esta es la primera condición. Medio isótopo, medio homogéneo y medio cuántico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nos decimos, si esta condición se cumple, simulamos un canal donde
vamos a tener el fluido de agua va a estar representado vectorialmente. Voy a conocer lo que es el flujo de agua, representado en forma de vector. Donde obviamente lo dibujo acá. Si el flujo de agua sí o tiene una cierta continuidad, va a tener una cierta velocidad en esa dirección. Donde, ¿qué pasa si yo pongo obstáculos? Obviamente, en la vida real, en estos diseños, el obstáculo puede estar aquí o puede estar acá. Eso quiere decir que el flujo no circula libremente, ¿sí? Entonces, si no circula libremente, según la ecuación de Bernoulli de la velocidad en esta dirección en la que circula tiende a ser, pero según la ley de Arcy, esto está en función de la permeabilidad y el gradiente de agua. Entonces, obviamente, la permeabilidad está en función de la granulometría del material. Si es arcilla, si es grava, si es arena, si es un material plástico o no plástico, obviamente va a depender bastante de la permeabilidad. Y el gradiente hidráulico va a depender de la distribución en una longitud y distribución de altura en función a caídas de presión de agua. Entonces, en función a esto, nosotros alimentamos esto. ¿Sí? Entonces, en función a eso, creo que vamos a decir, ok, si el agua circula libremente, tiene este sentido. Pero ¿qué pasa si tiene suelo, que es lo que estamos emulando ahí? No puede, necesitaríamos representar ese obstáculo actualmente al fluido, donde en este caso nosotros pudiéramos representar de forma de hipotencia. Eso quiere decir, no en la vida real, aquí estamos haciendo una representación factorial de la dirección del fluido, pero estamos haciendo una representación también matemática para la posición del medio de función, que en este caso del suelo. Entonces, ¿qué hacemos en función de eso? Supongamos que tu apellido, Vera quiere irse y yo no lo quiero dejar salir. Obviamente yo aquí me pongo en la puerta, yo la puedo así, no lo debo salir a ver. Entonces yo no me pongo ni así, ni así. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo perpendicularmente. A ver, entonces, si me pongo de forma perpendicular, entonces si no sabe perpendicular también. Entonces, aquí voy a tener. No voy a entrar. ¿Sí la ven? Entonces, tenemos una oposición al fluido que es perpendicular. Aquí se cumple la condición donde estamos diciendo representamos una serie de posición matemáticamente. Entonces también hemos dicho que el medio es homogéneo, eso quiere decir que en esta dirección es igual a esta dirección de acá. Entonces nosotros decimos si esto es A y esto es B, A es igual a B. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Chicos, chicas, chiquis. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esto, o como acá, tengo esto, al white, tengo esta parte de aquí haciendo un zoom ahí. Matemáticamente, si yo tengo esto de forma correcta, si yo dibujo un círculo intrínseco, perdón, prácticamente ese círculo debe topar las cuatro partes, ¿verdad? Yo el más número 3 de la geometría plana. Sinceramente, amén. Entonces, ¿qué va a pasar luego cuando hacemos este análisis? Lo que vamos a hacer es de que estas líneas que representan el flujo, que son en este caso es negro, estas líneas que representan la posición, sean perpendiculares y ortogonales. Quiere decir, si nosotros dibujamos circunferencia aquí, vamos a cumplir la condición. Entonces, debe aproximarse a que coincidan las líneas de flujo con las líneas que potenciales de forma perpendicular. Entonces, esto es lo más relevante de mecánica del suelo, capítulo número 3, propiedades de la regulación, y ahí sí nos vamos al diseño. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a dibujar antes de que voy a dibujar más fácil, una tabla estándar. Aunque eso sí, ojalá lo veamos. Tenemos ahí y tenemos. Entonces, suponiendo que esto es A, tendríamos aquí una altura H1
tendríamos una altura S. Y esta es una pared, una tableta con pilotes. Si estamos viendo no solo dos dimensiones con pilotes, si lo analizamos ya de forma longitudinal, un tableta acá, donde prácticamente tengo empotrado esta tableta acá en el suelo, donde voy a tener aquí agua y agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente, si ustedes han estado a veces hacemos una excavación, antes de la excavación ponemos esta tableta acá y liberamos este espacio. Entonces, al otro día o 2 o 3 horas, dependiendo cómo esté la marea y el nivel real, el agua va a sumar otro lado. Entonces, ¿qué está pasando? Esta agua sale. Entonces, si realizamos esta forma y sabemos que existe agua, podemos hacer lo que el agua lo saqué, pero obviamente voy a tener un medio que al final del día pasa de por ahí. Entonces, hasta cierto punto hacemos un análisis. Decimos, bueno, acá esto es una roca o material impermeable. Donde me va a asegurar en este análisis que el agua no se mueve hacia abajo. Entonces, en función a eso podemos decir, ok, esta agua también puede ir por ahí. ¿Sí? Entonces tengo la primera línea de flujo, la segunda línea de flujo. Según el análisis del flujo, me dice, bueno, haga 4 a líneas de flujo. Supongamos que hacemos 2 manos. ¿Sí? Y ahí en un lado, como pudiera salir el fluido de agua. Obviamente, esto es, no quiero usar la palabra imaginar, sino que es una simulación de cómo puede ser el agua. Ojo, el agua no va a salir solo aquí. Obviamente va a salir por el medio, lo representamos ese medio de flujo por una línea. Entonces, como tenemos ese escenario, tendríamos que representar también las líneas potenciales, y obviamente el medio de posición. Entonces digo, bueno, acá tengo uno. Si hago esferas acá, y hago esferas aquí, esferas acá, puedo decir, ok, acá también tengo una línea potencial. Si hago esferas ahí, puedo decir, bueno, acá tengo otro, acá tengo otro, y acá tengo otro. Y como esto tal vez pueda ser simétrico, puedo decir que esto no es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a representar líneas de flujo, líneas de equipotencial, y obviamente esto es agua, esto es suelo, y la primera línea de equipotencial, que va a ser el primer medio con la línea que va a representar la posición, va a ser aquí. ¿Sí? ¿Qué le tenemos? Porque aquí tengo agua, pero aquí tengo suelo, ya se pone el suelo al fluido. Entonces puedo hacer un conteo de esto y digo, ok, necesito contar líneas de equipotenciales, líneas de flujo. Despierte los más de toda la señorita que se duerme. Puedo contar líneas de flujo, en este caso, una línea de flujo, 2, 3, 4 líneas de flujo, y la línea de flujo tiene la condición de que tiene una entrada y sale a la luz. Entró por aquí, sale por aquí, entró aquí, sale allá, entró aquí, sale allá, entró aquí, sale allá. Las líneas de equipotenciales, si usted analiza, no van a tener esa condición. Van a tener una línea de potencial, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos ahí? Si pudiéramos describir bajo este análisis rápido que estamos hablando, esta va a integración las bases que delta H por la propiedad por el número de líneas de flujo entre el número de líneas de potencial, donde el número de líneas de flujo es igual a líneas de flujo menos 1. Líneas de flujo ND es líneas de equipotencial menos 1, donde aquí, en este caso, las líneas de flujo son 1, 2, 3 y 4, y el E, en este caso, son 5. Obviamente, no que siempre tienen que darle esa, simplemente he hecho un gráfico bastante, pero la metodología es igual. Ustedes están en séptimo, les puedo acelerar un poquito. Bueno, así más o menos son 2 horas de mecánica sobre el tipo eso. Están en séptimo. Se les puede acelerar. Pregunta hasta aquí ahora. ¿Cómo es el ticket del mapa? Me asusté como que. Me parece cuando me asusté como una.
las tapuertas. Ingeniero, que si tuviera una roca y saqueo de las líneas no sería solo abajo. ¿Cómo? Aquí. La roca que viene de abajo. Aquí. Sí, Si no la tuviera. la línea de luz sería por abajo. No, o sea, ya lo pudiéramos hacer. Decidiríamos, ¿verdad? Y solo así serían las líneas de fútbol, sería una pura. A ver, si no tuviéramos la roca impermeable, No, si había la roca. ¿a dónde? Aquí. Solo Aquí o acá. abajo. Aquí o acá. Aquí hay. ¿Qué es roca impermeable? O sea, Sí, pero solo serían así las líneas de fútbol o también había otro tipo de líneas de fútbol. pero no tiene el costo. Si había, o sea, hay de fútbol. Y ese era Sí, yo sé, sí. Espérate. Si está la ropa impermeable. Aquí, la ropa impermeable. El agua va a tener que salir por alguna, en este caso sale por la parte. Claro, es que si yo quito el agua se va por abajo y no habrá más. Están analizando solo ese tramo. Aquí no estamos todo el Ecuador. No, obviamente, esto es un caso de daño. Realmente los caudales que calculamos acá a veces son mayores de los reales, pero tenemos una idea de cuánta agua pudiera salir. Obviamente, si sabemos la longitud de ese tramo, podemos decir, bueno, necesitamos, si hay que formar constructiva, necesitamos una bomba de tantos HP para poder evacuar esa agua y poder construir. Es que nosotros necesitamos estar en el cuarto para construir. Entonces, eso es ahorita de otro caso, otro pan de otra vida. Bueno, eso luego, no lo necesitamos. Sobre el sueño, se no había la clase, es muy bacán. Aquí no saben los cupos. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿No bien? Ya. El tercero. Bien, entonces. Obviamente esta ecuación es fácil de intentar. Obviamente va a ser la altura HU. No, la altura HU menos H. Bien. Entonces, ya dicho de esta forma, de representar desde el flujo y el potencial, obviamente ya podríamos explicar el color aquí. En la presenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener línea de flujo que vamos a asumir que es una pared. También vamos a asumir que hay un medio impermeable abajo. Y vamos a tener una condición de igual forma de ser 4 a 6 líneas. Entonces tendríamos ahí se va. Entonces pudiéramos nosotros representar ¿sí? En función a esto, obviamente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, en estos cuadros deberían entrar circunferencias, voy a hacer incluida nada más, pero tendríamos que comprobar que la circunferencia entra en cada uno. Obviamente, supongamos que tenemos esta circunferencia aquí, eso quiere decir que necesitamos corrección de esta línea equipotencial, obviamente la línea equipotencial va a ser. Entonces, al final del día, lo que queremos es que esto se asemeje a la condición homogeneizótropa, ¿sí? Donde si nosotros lo hacemos de mejor manera, o sea, utilizamos los cuadros, tenemos acá, al final del día ustedes se dan cuenta que va a depender mucho de ese conteo para terminar el cálculo. Entonces, ese conteo, más que todo, ese conteo depende de que esto se ajuste en los sentidos de X y en los sentidos de Y, ¿sí? Entonces, obviamente, si usted hace diferente, te va a salir tal vez otro caudal, pero supongamos la señorita Vázquez con respecto a Vera hace lo mismo y tal vez la señorita Vázquez hace 5 líneas aquí y Vera hace 4,
tal vez el cabo de filtración les varíe, pero si supongamos que el pana que hace los trabajos no hace los trazados correctos, obviamente va a estar alejado los CDC. Porque si usted se da cuenta, depende del contexto que usted reemplace para recaudar. Entonces, estamos ahí, chicos y chicas, y chiques, Guzmán, estaba, ¿verdad? ¿Cómo se explica? ¿Estamos ahí? Valentina, ¿vamos bien? Oye, ¿vamos bien? No está abajo, ¿no? Que está peleado con eso. Pásalo a ya. No piensa. Los sentidos no le ayudan a la tarea. Bien. ¿Estábamos ahí? ¿Ahí? Bien. Entonces vamos a hablar de fluidificación, función AM, luego hablamos de las ecuaciones de coser y deducción. ¿Qué hora es? Falta como una hora y media. ¿Y así que dice? No quiero nada. No se lo acabo de meter. Igual ahí está grabado, pues. Se va a volver a ver de YouTube. Aprende con Rafael. Cobrar membresía, $3. Los niños. Ay, sí. Suscríbase en el canal, aprende con Rafael. Un micrófono. Escucha bien. De la edad, suscríbase. También hay en la Salesiana había un muchacho, bueno, apellido. Yo también me grababa, Creo que era yo. pero bueno, ahí eran temas complejos, solo he dado 2 veces, mecánica segunda, abarcado bastante bien el tema de consolidación. Obviamente, los que han visto solo 2, deberían haber visto como turnos 5 semanas de consolidación, donde obviamente hablamos de funciones vacíos, consolidación, cálculo de tiempo de consolidación, asentamientos luego de eso. O sea, son 5 semanas bien pegadas. Y bueno, no dudo que hayan visto así. Creo que sí lo vimos. ¿Ah? Creo que sí. Creo que sí. Tal vez como González, tal vez sí. Tengo que ver la grabación otra vez. Oye, que pana, un día libre no estaba. No estaba libre, no. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para romper? Y obviamente tenían que estar en el laboratorio una semana bien pegada, estar tomando lectura. Estudiantes tienen. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Habíamos dicho que esto depende de la permeabilidad, ¿sí? Y depende de gama saturada, obviamente. Pudiéramos decir, si nosotros hacemos el análisis inverso, pudiéramos decir, ok, nosotros estamos diciendo, dibujar bien chévere. Nosotros estamos diciendo que nosotros podríamos tener una altura de agua H1, obviamente, todo lo que está formando aquí parte de este análisis. Luego podríamos decir, ok, esto es H1. Y si salimos a acá, esto es H. Allá tienen H1, H2. Esto es en la vida real, esto de agua, esto de agua. Y esto tal vez es algo supuesto. Puede que se cumpla, puede que no, pero es bastante sistemático para que se pueda. Entonces, aquí va a existir una cierta longitud L, y aquí también, si ustedes se dan cuenta, existe una cierta longitud L. Entonces, acá la sumamos una altura D, así que tal vez entremos a 70. Pero ¿qué va a pasar? Lo importante aquí es que nosotros decimos que el agua se cubre la libre por ahí, por ahí, por ahí. Entonces pudiéramos decir, ok, pero ¿qué va a pasar acá? Pues decimos, no se cubre el elemento porque tenemos los obstáculos, tenemos el suelo. Y habíamos dicho que
si circula libremente, la velocidad es diferente de cero, pero si tenemos obstáculos, la velocidad es cercana a cero. Eso quiere decir que tal vez ese obstáculo sea tan relativo que tal vez usted en una hora, si abre la llave acá no sale agua, pero puede ser que en un año salga una gotera. Eso quiere decir que la velocidad era muy baja, pero no era cero. Tendría a ser una gotera de esa parte. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros suponiendo que tenemos el medio, el obstáculo, ¿qué puede pasar? Lo graficamos acá, puede ser que la presión estática sea tan alta que haga que este obstáculo desaparezca, obviamente, y haga que ese fluido trate de fluir libremente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué ocurre acá? Se ocurre en muchos casos, si hace agitador o observador, ¿qué va a pasar? El agua empieza a salir por chorritos aquí. Y aquí ustedes van a ver suelo, obviamente el suelo de aquí levanta. Entonces, nosotros aquí este fenómeno, el efecto, la erosión, le llamamos tubificación. El efecto que ha ocurrido para que se genere un canal de agua, erosión horizontal, ¿sí? Y esto que tenemos aquí hasta cierto punto es un levantamiento de suelo y agua. ¿Sí? Ahora acá para que se vea, ahí se puede acoger. Entonces ese efecto que obviamente que hizo la presión estática o tubificó o canalizó, el suelo salió, el fluido se puede salir libremente. Estos fenómenos se llaman tubificación. O sea, quiere decir que teníamos el obstáculo, pero la presión estática era tanta que ese obstáculo salió y luego el agua circuló libremente. Obviamente estos fenómenos es lo que se trata de evitar a toda la hora. Entonces, este efecto de tubificación va a hacer que la erosión horizontal produzca esa tubificación. Entonces, en muchos casos, ¿qué va a pasar? Si lo hacemos solo analíticamente, podemos decir, ok, supongamos que existe tubificación acá, eso quiere decir que el agua va a salir sin ningún problema, de forma continua y más rápida, por acá. Si ahora hacemos el análisis aquí, la parte que va a poder salir, puede ser colapso de la ¿sí? Porque se va a quedar sin una parte de sostenimiento del suelo. ¿Sí? Abajo. Bien. Entonces, para analizar ese factor de seguridad, para analizar la tubificación, aplicamos un factor de seguridad contra la tubificación, que va a ser el gradiente hidráulico frío versus el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, según este funcionamiento, sería, esto es, delta H entre lo que es una caída de presión con respecto a la longitud, o una pérdida de carga con respecto a la longitud. ¿Sí? Entonces, hidráulica se ¿quién es hidráulica 1? La mitad. Bueno, hablamos de gradiente hidráulico crítico, que es el gamma saturado, entre el gamma del agua, entre el gas del agua. ¿Sí? Creo que es. Bien, entonces, comparamos, lo calculamos esto de aquí, pudiéramos ver si el factor de seguridad, obviamente, si es menor a 1, pero para que no ocurra, esto debe ser mayor o menor. ¿Está? Y obviamente esto lo haremos, que Dios nos permite, también acá arriba con las ecuaciones de Dux y Cosette, ecuaciones matemáticas. Bien, estamos ahí. Entonces, si usted se da cuenta, este gradiente hidráulico que lo tenemos acá, si le damos valores a H1, H2, que va a ser delta H, pero va a ser la resta alimento, la longitud, teniendo esto, pudiéramos decir, bueno, ese es el gradiente hidráulico. Obviamente, si usted analiza o pone o le dice ChatGPT, dame la ecuación de gradiente hidráulico, le va a dar tal vez unas 5, unas 8. En función de unas más analíticas,
donde van a necesitar más variables para llegar, o unas más directas. Entonces, donde se te reemplaza todo eso, a veces hay bastante variabilidad en función a qué capacidad hidráulica le da. Entonces aquí yo le voy a dar una sencilla, donde pudiéramos decir, ok, en este caso, voy a tener aquí una distancia de línea potencial, una línea potencial. Generalmente el agua tiende a salir en estas partes con mayor frecuencia o con mayor presión, prácticamente en las orillas, donde generalmente, ¿qué hacemos en esto? Dibujamos acá el límite. Entonces, teniendo esta información, esta distancia, una distancia de podemos corroborar en función de hacer un ajuste en esta distancia de entonces, bueno, el gradiente hidráulico puede también ser el N ahí. Esto es delta H, N, y ahí tendría una ecuación ajustada. PND que sale de acá. Importante que es un valor tomado del gráfico hecho acá. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Voy a multiplicar el valor relacional en función del conteo de la tendencia hipotética, que es el medio que se opone al fluido de agua. Pregunta. ¿Es multiplicación? Sí, producto, ND, bueno. ¿Qué no parece multiplicación? O sea, el punto del porro. Ya, sí, o sea, bueno. Aparte está bien el porro. No quiere poner así todo. Bien. Misu, vamos bien. Claro, tiene que ser una zona operativa para no pasar por. Bien, estamos hasta ahí. Bien. Entonces, vamos a darle valores aquí, así que el estudio está bien hecho, el estudio va bien chévere, vamos a ver la altura, para hacer sus cálculos ahí, para calcular la desde hidráulica, esta verificación, para más o menos tener el contexto de la idea. Es bastante sencillo. Lo más tedioso en este caso, en todo el análisis, realmente es hacer el gráfico escalado y en la parte de arriba hacer el gráfico seguido. Entonces, obviamente se va a mandar a la casa con una altura diferente para que se tome el trabajo y se demore un par de semanas en ese dibujo. Bien chévere, tiene una matriz, bien bonito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suponiendo que tenemos esta altura, unos 25 metros, acá tenemos 2. Supongamos que N es 120 metros, suponiendo que el gamma saturado es 19.72 Newton metro cúbico, suponiendo que la permeabilidad es igual a 5.3 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Creo que tenemos todo. Pudiéramos calcular cada inflación por un metro de análisis y también el factor de seguridad contra la turbina. Entonces, vamos a ver. Suponiendo que hemos hecho un dibujo bien chévere, decimos que de medir no escalado, suponiendo que está escalado, es unos 9.5 metros. Suponiendo que hemos hecho el dibujo. Pudiera ser aquí 25, unos 10, 12. Pero bueno, digamos que hemos dibujado. ¿Sí? ¿Se entiende el valor de él? ¿Todos entienden ese valor de él? No, ¿por qué no dicen ahí? Pero ponme el valor que no. A ver, este valor de él, obviamente estamos asumiendo, sea este análisis, usted analiza acá, y esto ya está comprobado que obviamente el agua, si es que va a salir primero fuerte. No va a salir acá, va a ser acá. Entonces, generalmente yo voy a tener, si hago esta, tengo esto acá, la línea de potencial acá, y tengo la línea de luz aquí, generalmente tomo
esa media. Esto va a ser una instancia de sea aquí, sea. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, tengo el valor de D para empezar luego. ¿Sí? Estamos allá. Mira que estamos para mí. Sé que te ríes. Voy a mirar allí. Voy a comer. Correcto. Una carita. Entonces, calculamos por integración. Tendríamos delta, que sería H1 menos H2, 21 metros menos 2 metros, 23 metros. Por la permeabilidad, vamos acá. Generalmente las unidades estándares de permeabilidad están dadas en centímetros por segundo. Eso quiere decir que tengo que tener cuidado de, si hago el análisis por un metro lineal, de forma transversal, voy a partir de esto a metros por segundo. ¿Sí? ¿Cuánto da metros por segundo? 5.3 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. 5.3 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto es metro? Digamos que duraba el kilómetro. Sí, kilómetros por metro. 53, ¿no? Ahora, el otro. 3 por 10 a la menos 4. 0.0 por 100. ¿Entiendes? Porque tiene un metro. Y ahí tenemos una conversión. Ya tenemos esto, ¿verdad? Para que N pierde. Una que ese dibujo está bien. Vamos a contar el F y el D. Entonces, F, vamos a decir, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 en el ejemplo. Por acá, las líneas potenciales que hemos dibujado gracias a esto. Entonces, bueno, tengo tal vez sea uno por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 líneas. ¿Cómo te encuentras con eso? ¿Ah? ¿Cómo dijo 10? ¿Cómo? Las 10, ¿no? La 10 es la de la lado. No, 10, De L, ¿dónde se fue? esto de acá. Sí, sí, la L. 4 y 10. 10, a ver. 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente está. Allá. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Y obviamente, ¿qué estamos haciendo? Las líneas del blue versus las líneas que potenciales las que se ponen al final. Entonces, tenemos ese contexto. Esto es, nos pasamos directo. Decimos NF es L menos 1. Y eso quiere decir que NF, 4 menos 1 es 3. Y ND, en este caso es LE menos 1. 9. Entonces esto será 3 novenos o un tercio. Y ahí tendríamos ese grado de filtración en metros cúbicos por segundo, en un metro de análisis, ¿sí? De forma transversal. Sí, la no la había. ¿Por qué vamos mal? Sí, ya, no sabes cómo hacer. Está bueno. Ahora, sí. Ya, que no lo sé, buscar el máquina. ¿Cómo? 4.06. 4.07 por 10 a la menos 5 por cero. Eso es lo que se va a filtrar. El agua, ojo, ¿no? Es un metro de análisis, ¿no? Eso quiere decir que en esta parte son un metro. Supongamos que le diga tiene 25 metros o 30 metros, entonces ya multiplicar por los 30 metros para saber el volumen de filtración real. Bien. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Me preguntas? ¿Podría repetirlo de 1 metro? A ver, nosotros estamos diciendo, si nosotros hagamos la otra opción, podría ser que esas medidas 25 y 2 pasarán a centímetros, ¿sí? Y tendríamos una respuesta en centímetros cúbicos por segundo. Entonces,
Si lo analizamos nosotros de forma transversal, eso quiere decir que nosotros podemos decir, si es centímetro, eso quiere decir, supongamos que esta es la presa, que estamos haciendo el análisis en un centímetro en el otro sentido. ¿Sí? Ahora estamos diciendo por un metro, eso quiere decir que hay un metro de análisis. ¿Sí? Ahora, puede ser que esa presa tenga en promedio unos 28, 30 metros, 40 metros. Habría que multiplicar por los 40 metros para saber cuánto es el caudal de filtración real. Pero como este es un análisis en 2 dimensiones, estamos haciendo el análisis por un metro. ¿Sí? ¿Listo? Es más o menos cuando hacíamos muro, o cuando hacíamos talud, hacíamos el análisis que es 9 metros por un metro de análisis de formato. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces vamos a hacer patrón de seguridad para hacer el campo gradiente hidráulico normal. El delta H va a ser 23. ND tendremos que es 9. Y D, en este caso, era 9. Bastante. Acá el 20 puede ser lo más probable es un 92, 81. 6. 0.27. Y la será esta pega. Bueno, bien. Para simular con multiplicaciones era como 3 años. ¿Verdad? Pero no te puedo hacer una llamada, es una llamada. ¿Cuánto de acá? Entonces, mayor a 1.5, eso quiere decir que no hay duda. Está bastante chévere, bastante eso. ¿Sí? Estamos ahí. Entonces, obviamente, esta propiedad es una arena arcillosa, forma delgadita, que no está permeable, que se va a perder. Entonces, por ahí ese es el asunto. Entonces, ahí estaba comentando, yo tuve una llamada por ahí envié una foto de acá es una libertad de ayer que lo pude ver. Obviamente, la persona que me trató, la conocida salesiana, era la misma mía. Entonces, en muchos de los casos, no era bien, se cumpliese la autovalidad. Obviamente, tú dices de grupo. Cuando igual hay que potenciar, tienes que darte cuenta que se cumple esta condición. Porque obviamente, si no con la gente, van a hacer todo, les sale menos. Entonces, si tú ya tienes la parte de que tenemos un medio homogéneo, decimos que sí se cumple. Pero ¿cuántas particiones se darían? O sea, aquí lo principal partimos de la línea de flujo, de que son de 4 a 6. ¿Sí? Obviamente que te entre 4 aquí, mínimo. O 6 aquí es suficiente. Obviamente, ¿qué va a pasar? Puede ser que alguien haga un hecho, suponiendo, y haga tal vez 5 líneas o 6 líneas. Eso quiere decir que hace más líneas de flujo, pero cuando tengo más líneas de flujo, la línea que potenciar también van a hacer más. Entonces se equipara esa proporción y tiene flujo versus líneas de flujo. ¿Sí me va a entender? Sí. En el caso de los círculos que se ponen ahí, ¿tienen unas dimensiones específicas o es No. como que Yo lo que necesito es cumplir esta condición. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer conferencia. Que cumpla esa condición, van bajando. ¿Sí? ¿No entender? Porque estamos cubriendo criterios de homogéneo
homogéneo. B. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar acá, jóvenes? Que este libro es del difunto Luis Marín Nieto. Este es uno de los ingenieros principales de la mecánica sur y de Tena, de los primeros de Ecuador, donde Pana, creo que fue uno antes de lo que se peleó a Sasagi, de universidad. Porque por ahí haber fotos, me peleó a Sasagi, ¿sabes quién es Sasagi? No. La mecánica de suelo. Para la mecánica de suelo, obviamente. Le dio el doctorado de casa grande, todo ese libro. Entonces, Sí, soy. dentro de todo, yo no fui alumno del PANA, ya cuando yo llegué ya se había ido. Muy bien. Sí, era tremendo. O sea, algunos que fueron alumnos de él le ponían ejercicios inventados y a veces no poco solucionados. A veces no tenían soluciones. Pero bueno, estamos aquí en el año 2005, si daban eso superior. Lo que Ricardo dice. Tampoco es el objetivo. Yo me siento que llegar aquí. Bien, entonces, obviamente aquí han hecho una recopilación, porque este libro se existía. Estaba en hojas, papeles periódicos, periódicos para que no lo han digitalizado, no se pudo ver. Entonces todo esto está escrito a mano. Los dibujos, una fotografía, ella hecha a mano, a veces papeles cuadrados, todas esas cosas. Y ahí se va digitalizado, un poco más chévere. La ingeniería abajo lo está viendo $20 por libro. Entonces, otras estaban regalando, pero sí sería bueno, hay cosas buenas. No, no me pero regaló. prácticamente si usted lo lee es como que resumen de resumen. Es para gente que tiene un criterio ya más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En función a esto, pues vamos a hacer dos análisis. Antes de eso, antes de esa parte, ya como se ejemplo, antes de esa parte, hablamos de aguas arriba, en este caso, presa, todo presa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un tipo de presa. Entonces, ¿qué puede pasar? Esta presa, yo necesito que la permeabilidad sea baja. Eso quiere decir, de 10 a la menos 4 sea baja, 10 menos 4, 5, 7, la permeabilidad es bastante baja. Entonces, obviamente, una presa puede ser homogénea. Eso quiere decir que toda la presa, toda la construcción de la presa va a ser minomática. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Donde yo tal vez necesite millones de metros cúbicos de este material, donde los bancos de préstamo de material estén bastante distantes. Es decir, 200 kilómetros si tengo ese material, pero como son millones de metros cúbicos, no es una horquetada que va a tener aquí, sino N millones de metros cúbicos, se va a crecer la agua. Entonces, cuando ocurren esas condiciones, o esas condicionantes, generalmente tratamos que el núcleo de la presa sea un material de baja permeabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí puede ser un material 1, aquí un material 2, y acá tal vez un material 3. Entonces, acá puede ser también un material granular o enrocado, donde simplemente lo que estamos haciendo aquí es que el agua, cuando tenga el toque de este núcleo, va y no pasa. Entonces, acá el agua va a tratar de salir, pero bajo ciertas fuerzas. Entonces, la material homogénea, que es una mixta, ya le voy a poner el nombre real, aquí según la diapositiva. O tal vez una presa de falta. Presa homogénea, presa esta de aquí, presa heterogénea en el núcleo central.
Entonces, puede ser también una presa de pantalla central. Puede ser una presa en una pantalla. Pantalla sobre el parque. Ok, y ahí está. Entonces, tenemos unos 4 tipos de presas, obviamente de tierra. Y ahí está la definición. Eso le va a hacer. Aquí unas presas cercanas, bueno, son unas presitas. El embalse, bueno, el embalse Parque Lago, aquí en el pueblo también se hizo una presa de baja capacidad. Y obviamente, ¿qué hay sobre esa presa? Obviamente aquí hay este tipo, es que pasan los carros. Pasan los carros, ¿vale? Entonces, yo tuve la oportunidad de visitar cuando está en construcción, donde era de pantalla central. Las pantallas generalmente en estos casos son de arcilla, donde la arcilla tiene una cierta condición por ser un material tan fino, donde bien compactada, la probabilidad puede salir de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, muy baja la probabilidad. Entonces, ¿qué se hacía en ese tiempo? Cuando estuvieron construyendo esta pantalla, se iba construyendo nivel a nivel, donde se realizaba bastante, se tomaba bastante en cuenta la densidad de compactación o la densidad de compactación o el propio, que el ingeniero que estaba a cargo de esto tenía que darle 100% de la compactación. Si la daban a nivel, levantaban, si le daba 102 de abajo, ¿sí? Tenía que darle 100. Entonces, bajo esas condicionantes, hicieron la presa, construyeron. Entonces, en muchos de los casos es bastante exhaustivo, porque necesitamos lo mejor posible que el agua no pase al otro, no vaya al otro. Entonces, para este tipo de presa, bajo de análisis, hacemos un sistema de redes de flujo para ver cuánta agua puede filtrarse, según qué, la permeabilidad. Entonces, nosotros vamos a hablar solo de esto, nada más. Hacer los dibujos, los diseños. Esto ahí se lo dejo solamente para esto. Bueno. Aquí dice pantalla sobre Para mí. Para mí. Ok, gracias. Ya, ahí. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Aprovechando el dibujo, podríamos decir, vamos a ver esta línea de flujo. Se va a ir por acá, esa es la primera línea de flujo, donde con esto vamos a usar la ecuación. Entonces vamos a decir que, ok, el agua también va a pasar por acá, para el análisis. Entonces tenemos la primera línea de flujo, va a llegar aquí y va a salir. Entonces, en función de esto, esa línea de flujo, aquí si vamos en detalle a veces la ajustamos, porque tiene que cumplirse siempre la perpendicularidad. Eso quiere decir que aquí viene perpendicular. Entonces hacemos el ajuste, en función a esto, y decir, bueno, esto sale, y obviamente también tenemos la última línea de flujo acá. ¿Sí? Decimos, ok, la línea de potencial, la representamos. Y pudiéramos hacer de igual forma el conteo de líneas de flujo. Líneas de
Aquí el único detalle es que esta primera línea de flujo la ajustamos con una ecuación. Entonces, puedo hacer la ecuación de flujo. Donde esto tiene la forma. Cuadrado más H2. Sí. Bueno. ¿Sí saben integrar? Yes, sir. Entonces, bueno, esta línea, la primera línea del bloque, obedece a esa ecuación. Se refleja. Ahí está. Mío. Sí. Ah, El 0.3 sería como una medida recomendada o base. ¿cómo? El 0.3 es como una medida Sí, base. sí, no, se puede traer M. Ah, Y M es de a la multiplicación. trazamos una línea de M, se puede traer M, sería esta distancia, y ahí. Eso. Si vamos a tomar esto igual, bienvenida H1, H2, para doble eso. Donde tú vas a hacer acá, para llegar a... Sí, llegamos a H2. Niño. Cuarto para el 5. Una, a ver, dejamos estigmatizado esto, ustedes lo hacen igual. Ponemos una medida que ustedes lo hacen por otro mismo. O sigo con la otra. Porque la otra me interesa de todo. A ver.
Hacemos un ejemplo, ustedes hacen su casa con esto, yo sigo con la de cosecha. Y después hacen ustedes en su casa. Ya, saquen nada. Sí, ven, ¿cuánto se va? Cuatro. 377. No. Ahí tú sí. Esto más es 877. Vamos, todo eso, ¿sabes? Ya, se le da eso menos esto, menos esto, para que no sea 5. Es como los dos. Ya, venga. Hicimos con ranking y demás. Pónganse eso al revés. A ver, se le sale la hoja por acá. Y ya. Un metro. De. Ah, La negra, la ¿lo entiendes? O sea, en total sería 5. Lo que pasa es que el ingeniero en la parte de abajo. ¿Por qué vas a hacer? Es que, exacto, hicieron un triángulo como que por la 4 Ah, es que nosotros usamos 24 en vez del 5 para hacer. Ah, es super 4. Uno es 21 ya. Pero se va a poner en 3 y... Tres. O ustedes sacaron 4 para sacar el. Ajá. Ya, a veces. Este 4. Ya. Y la mayoría de abajo vale 320. 8 centímetros. Ahora está. Va entregando. Tocó usar la antigua. Ahora. Claro. Ahí está. Está en el momento. Entonces, aquí trazamos una vertical. Sí. Obviamente. Va a ser esta línea de acá. Entonces, al tratar de vertical, ustedes van a encontrar el valor de E. Y van a encontrar el valor de sub 0. Y el sub 0 obviamente va a ser en la parte E. ¿Sí? Porque obviamente en teoría, este gráfica viene de aquí y por ende sub 0. Y el sub 0 es H. ¿Me entiendes? Entonces, calcula por favor cuál es el valor de L. 381. 381. Calcula. 381. ¿Ah? Ya, entonces, también necesitan 0.3 veces M. ¿Cuánto das? No, gráfico. Bastante. ¿Ah? ¿Cuánto da? Entonces de acá se tira 1.14 y traza la línea. ¿Para qué? De aquí a acá es de. Ahora, si ustedes se dan cuenta, de sub 0 tienen que encontrarlo y lo que van a cambiar es esto. Necesito de sub 0, por favor, ¿cuánto da? No es 70. Obvio, ojo, también la pueden hacer, o sea, calcularla con ángulo. ¿Sí? ¿La calcularon, la midieron o la calcularon? Ya, y calculada. ¿Cuánto?
No, ese no es. Ok. Ese no es. Bien, entonces, ustedes ya tienen este valor. H2 lo tienen, H1 lo tienen. Simplemente, ¿qué va a pasar? Ustedes van a dar desde X. Obviamente desde X igual, si ustedes ponen X igual 0, ya va a haber 3 puntos. Entonces les pueden dar, qué sé yo, X igual a 1, X igual 2, ya póngale 3. X igual 5, X igual 7, X igual 9 y la última. Tiene que conseguir la X. Entonces háganle 5 valores, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Van a calcular con X, van a calcular Y. ¿Sí? Eso quiere decir que van a tener X, Y. Cuando X vale 0, va a valer esta luz, que en este caso es 3 puntos. ¿Sí? Eso lo saben, ¿no? Y cuando X vale 0, en este caso vale 70, vale 59, les va a dar H, ¿sí? Que en este caso va a ser 0,50. Entonces aquí, supongamos que encontramos un valor para 1, para 3, para 5 y para 7. ¿Qué es lo que ustedes van a tener? Van a tener este valor cuando X vale 0. Este valor cuando X vale 9,69. Esto de acá. Y lo que van a encontrar son estos puntos. Cuando X vale 1, cuando X vale 3, cuando vale 5, cuando vale 7. Y entonces, eso es lo que es. Nada más. ¿Cuánto se entendió mi explicación? ¿Ah? Abajo. Para que andar. Nada menos. Último paso. Esa línea o esa parábola que estamos tomando ahí no es la final, es el paso, el último paso, donde nosotros vamos a hacer, tiene que cumplirse la autoridad, vamos a trazar una pequeña línea, un trazo octogonal, pequeño, y nosotros vamos a tratar de darle el origen de eso, desde acá, el 0.3 M. ¿Sí? Entonces, una vez trazado M, tendríamos que unir. Y esa sería la línea de flujo. Ojo, es más que todo grave. Tener la condición de que aquí, esta intersección se ortogonal, empiezo a hacer lo mismo de 0.3 M, o sea, desde acá, o sea, desde aquí, y desde aquí empiezo, y hasta llega un punto donde me conecto nuevamente con la línea de la ecuación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, obviamente de aquí. ¿Cómo? De aquí. De aquí. Ahí es el tema que yo empiezo. Desde ahí. Yo necesito unirme. Entonces yo voy a hacer una línea que empiece de ahí. No voy a llegar, obviamente esto lo voy. Pero que esa línea es algo. Ojo, no es que lo va a tener. Sí. En lo que me dijiste, pero, o sea, también va a ir, pero hay que sacar otras más. Ah, no. Yo pensé que íbamos a utilizar los mismos. No, pero acaba de decir. Es que eso es lo que me confunde. La primera raya se calcula y la segunda todo es una rayita chiquita y luego acá solamente lo unen así al uno. O sea, como tienes que tienes la pieza. Digamos que esta es tu línea, la que calculamos. Entonces yo acá tengo la medida del 0.3 por m. Yo a mi raya original le hago una rayita ortogonal así chiquita. Y como yo tengo que salir de este punto, entonces voy a pasar así. Y acá me voy uniendo. Pero es chiquita, sino que yo le hice muy grande. Y acá me voy uniendo, recién como por acá me voy. Pero es como una recta. No, es una curva. Las dos son curvas. Ajá, es una curva. Y se deben como que intersectar. Claro, esto sale de más atrás, esto sale de más adelante. Entonces esta tiene que pasar por una línea chiquita
necesita que tú hagas, pero se tiene que ir uniendo acá. O sea, como que tiene más radio. Que se vea así. Ajá, que se vea así. Ah, ya, O sea, ya, tiene ya, que verse. ya entendí, ya entendí. No así. No así. Tú vas como que empiezas desde ahí, vas a ese punto y te vuelves a la otra. El orador, Rafael. Bueno, pero vos. ¿Qué hora es? Y eso es todo, no van a comer, no. A ver. Mira ejemplo. Yo necesito que hagan una tarea, que hagan esto. Algo así decente, esta medida está bastante decente. Cuando ustedes hacen todo chévere, donde la línea de flujo, la primera de flujo le pasa marcador, rapidor, lo que sea. Y aquí empiezan a dibujar las redes de flujo, las líneas de flujo. Dentro de, porque prácticamente lo que ustedes dibujaron fue la primera línea de flujo. Entonces ustedes dibujaron ¿qué? Necesitan dibujar las demás. Ya se ve. Ya ahí ustedes trazan 3 o 4. Tienen que dar 4. Tiene que ser algo que... Claro, si ustedes van ahí cachando, obviamente la mitad se dan cuenta los esferos, Claro, que eso será la tarea con la próxima clase, aparte de la que tenemos. Ajá, eso es lo que me interesa. Ya. Listo, ahí está. Gracias. ¿Cómo tienes esa ahí de humano? ¿Tienes tú esa mano? ¿Déjame hacer? Ahí.